Esto, yo lo que no entiendo es que se llame ciencia ficción a algo que es una campaña descarada, o sea, no necesitan investigar. Si lo que se trata es de hacer campaña en contra de la CNT y de echarle todas las culpas, pues lo único que tratan, si acaso, es buscar el hilo para convencer, pero no para probar nada. A ellos no les interesa probar nada. Por lo tanto, eso no es ciencia ficción, eso es mala leche, eso es mentir y hacer campaña y criminalizar, no es otra cosa. Por lo tanto, no me parece la palabra ciencia ficción adecuada, me parece una campaña, como digo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que yo he utilizado la terminología ciencia ficción para darle un poco más de énfasis. Es decir, yo lo que veo desde mi punto de vista, que ellos lo que intentan es justificar que toda su masa, todos sus simpatizantes, que las líneas de clases que ellos dominan, hayan justificado su colaboración con el franquismo, porque no les quedaba más remedio. Nosotros, el nacionalismo catalán moderado, menos moderado, la Iglesia moderada, menos moderada, tuvimos que apretarnos la hebilla o lo que fuera y colaborar con el franquismo, porque de la otra manera éramos víctimas. Es decir, de esa manera justifican que se hayan tirado 40 años enriqueciéndose, consiguiendo los mejores puestos, trepando como verdaderos monos y situándose en el control total de la vida social de Cataluña. Y de esa manera ya tienen que justificar su pertenencia al bando franquista. Y estos libros les sirven a ellos como justificante. Nos vimos obligados. Bueno, se podrían haber ido al exilio. No, es lo que dice ahora Rajoy, que te ve obligado también. Sí. Delante de libros como el señor Sebastián, la CNT o la CGT, ¿qué capacidad tiene de denuncia delante de la calumnia, delante de la mentira? Esa revisión histórica, de alguna manera, no podría ser denunciada también. Bueno, sí, en eso tienes toda la razón, tendría que ser denunciada. Es decir, perdón, eso queda, la letra queda. Sí. Y de alguna manera, si hay capacidad de decir, no, nosotros también tenemos otra versión, o al menos para darle los pies a la gente así. Sí, bueno, de capacidad en estos momentos hay que reconocerlo que no hay. Es decir, no hay gente que se haya comprometido a hacer un estudio. Se ha escrito algún artículo, yo en particular he escrito algún artículo sobre el tema, denunciándolo y demostrando una serie de premisas y de errores que ellos ponen en sus libros. Sobre este libro de Bellver de la Cerdaña tengo un libro, de hecho ya, y preparado de respuesta, no sé cuándo lo publicaré, cuándo lo pueda publicar, pero prácticamente no ha habido una conexión para responder a esta gente. Esta gente tiene muchos medios, tiene mucha capacidad y además tiene mucho trepa. Es decir, a los trepas se les subvenciona, se les paga y se les busca, pues que debo decir, un puesto, una plaza, para que sigan funcionando, aunque no sepan hacer nada. Y esto sí es verdad, va quedando, pero si nosotros, con estos medios mínimos que tenemos, vamos denunciando, vamos haciendo alguna cosa, siempre los buenos historiadores, los buenos investigadores, saben que existen fuentes, que hay documentación, que se puede consultar y que posiblemente esto, que yo lo que digas tú, y tienes toda la razón, que sea una campaña de desprestigio hacia la gente. Disculpa. Estuve en Bellver, haciendo ruta turística, y ahí es donde insisto otra vez. Han puesto unos plafones en las murallas y explican un poco, de una forma casi genérica, lo que pasó. Y queda tan superfluo. De alguna manera también la CNT o alguien podría enviar una carta de protesta, yo qué sé, al ayuntamiento, a quien haya promocionado esas placas, que quedan en eso, bueno, en que hubo un ataque y desde arriba, pues,
sacaron a los grandes malhechores de la CNT. Bueno, eso es como me he repetido antes, eso es falso. Es decir, no hay ningún ataque. El único ataque que se produce es cuando se pacta, pero son los carabineros, son más de 1000 carabineros que están organizados y sitian Puigcerdá. Cuando han sitiado Puigcerdá, los milicianos saben, es que suben más milicianos por la SEO y los copan. Entonces, a partir de ahí, para no crear un conflicto de enfrentamiento, se lleva un trato. Y el trato se hace en Bailén. Y allí liquidan, porque allí van, eso nos lo explicaban los ucranianos, que los ucranianos son el servicio secreto soviético. Y esos, como están acostumbrados, y han estado siempre acostumbrados, a sacar el pistolón, a ver si lo saca antes, pues en esa reunión, con que no se ponen de acuerdo, sacan los pistolones y los liquidan. En ese tiroteo mueren 4 milicianos, los 4 compañeros, menos Antonio Martín, que queda malherido. Lo sacan de allí y muere en Puigcerdá, en el hospital de Puigcerdá. Yo tengo el parte de defunción, como parte de defunción de los otros. Y todos tienen un tiro en la cabeza. Por tanto, no los matan desde arriba. Si tienen un tiro en la cabeza, a bocajarro, es que los han liquidado allí mismo. Esa versión, luego, ¿qué es lo que sucede? Sí que hay un rebote por parte de los milicianos y algún tiroteo de poca estancia. Pero todo lo otro es un montaje. Pero un montaje espléndido y muy bien hecho. ¿Y por qué? Porque Antonio Martín, en la Cerdaña, creó una red, que era una cooperativa, y esa cooperativa, como le reventó los precios a los contrabandistas de Maillé y de Stade Català, que traficaban entre Francia, fundamentalmente más a los franceses, a los contrabandistas franceses, que eran los que ganaban más, porque aquí en Maillé y en la Cerdaña había más pelacañas. Y estos pelacañas comenzaron a tener pérdidas y se revolucionaron contra Antonio Martín. Y por eso lo intentaron liquidar, que al final lo liquidaron. Y echaron de allí a la CNT. Todo es ciencia ficción. A partir de allí, las redes franquistas estaban muy bien organizadas. Y a partir de los años 40, el propio sistema de espionaje franquista no tiene ningún tipo de problema. Y tanto que se ha hablado de esa situación, es simplemente para justificar esa situación. Y claro, la Esquerra Republicana, ¿qué va a decir? Pues lo que pasa es que allí no eran Esquerra Republicana, era Stade Català, eran fascistas. Perdón, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, el ayuntamiento de Lleida, ¿vale?, que debe tener incluso su archivo histórico y un archivador allá. Si la CNT hiciera, o la CGT, un documento que fuera tipo instancia, que entrara en el ayuntamiento diciendo realmente estos plafones son parciales, no dicen toda la verdad, protestando sobre eso. Sí. Sería un documento que ya quedaría allá, que formaría parte de la historia, porque eso sí, después sería indestructible, incluso en el archivo. Al menos eso, al menos que quedara eso, que alguien, un historiador cualquiera, de aquí a 200 años, que haga arqueología de la CGT, con perdón, he puesto eso, se dé cuenta de que había otra versión. Sí, eso te entiendo. Ya en los años 90, en la letra, cuando apareció el libro posteriormente, unos años, cuando apareció el libro, en la letra, en los años 90, ya aparecieron alguna serie de artículos, incluso de gente que se suponían que eran los nuestros, apostando por la versión que daba Josep María sobre esa versión. Sobre el alcalde, y el otro es el señor Pous, que fue alcalde de hace mucho tiempo, y que era presidente del Consejo Comarcal de la Cerdaña, Policastro, de Convergencia. Por lo tanto, es muy difícil no combatir contra el poder, ¿no? Es el poder el que ha dado su versión. Se hizo un artículo en la letra, y en ese artículo más o menos se comentaba, y yo hice una respuesta, la tengo por ahí, está en la letra, la respuesta diciéndole lo que había pasado, la situación, porque en aquellos momentos ya estaba investigando el tema. Yo he estado 17 años investigando el tema de la Cerdaña y he llegado a esta conclusión. Porque la documentación que yo he encontrado me dice esto. Y la versión que ellos me dan, pues yo decía que era ciencia ficción. Digo ciencia ficción es porque se lo van inventando todo.
Están ellos pero se lo han inventado para no dar... no para hacer la novela, sino para hacer campaña. Por eso lo he hecho. ¿Hay alguno más que tenga que decir algo? A mí me ha llamado la atención que hayas dicho el nombre de Josep Benet, que ha quedado como un ídolo cuando se murió, y le han dado todas las medallas y todo el rollo. Y... Bueno, sí, eso tienes razón. Josep Benet es uno de los hombres más condecorados de Cataluña. No sé si recordáis la época del Nodo. Bueno, vosotros sois más jóvenes, ¿no? Pero los que somos más viejos recordamos la época del Nodo, donde salían tíos y cada portero le estaban dando medallas. Entonces había gente que, bueno, como los rusos, de los soldados rusos que llevan, ya no necesitan ni coraza, porque lo llevan todo lleno de latón. Bueno, pues a Josep Benet le ha pasado. Él siempre ha tenido un objetivo muy claro. Es decir, es un católico, se ha muerto como un católico de Unión Democrática, lo que fue siempre Unión Democrática. Estuvo con el PSU porque el PSU lo recogió todo, con tal de llegar al poder. Una vez llegó al poder no sabía qué hacer con él, pero bueno, lo importante es llegar al poder. Pues Josep Benet es un antianarquista total. Yo estuve en una conferencia en el año 89 en el Museo de Cataluña y él llegó a decir una teoría que me dejó a mí plasmado y que no se la ha sentido a nadie. Dijo, el 19 de julio de 1936 la CNT se hizo con el poder porque tenía 250 militantes que lo controlaban todo. Dijo hasta el número exacto. 250, lo controlaban todo en Cataluña, no tenía más. Y además, la Guardia Civil, que eran dos gallegos eran de la Guardia Civil, les pusieron un pañuelo rojinegro y se hicieron hijos de la FAI. Eso lo he sentido yo en una conferencia dada por Josep Benet, a su lado un tal Vilarroya, que no sé si es catedrático ahora, detrás José María Solé Sabaté, arropados de toda su guardia petroliana y de todas sus trepas, y a excepción de yo y alguno más, allí no dio el pico a nadie. Y dijo, hombre, esta teoría hay que acuñarla, porque es una teoría. Si una organización tiene 250 tíos que son capaces de hacer eso, darles el poder, tío, son los únicos que saben hacer algo. Son increíbles. ¿Qué capacidad tienen los tíos? Pues esa es la teoría, ¿no? Para justificar, debes de decir, no, es que la CNT en Cataluña en aquella época tenía 500.000 de afiliados. Pues hostia, era la organización más grande que había, juntamente con todas, era la más grande, incluida las derechas. Era más grande que el resto de la izquierda, que era muy minoritaria, y todas las derechas juntas. Pues bueno, no te cuesta nada decir eso y justificar por qué se ganó. Porque se ganó el 19 de julio en Barcelona. La teoría que él esgrimía y se quedaba tan pancho. Y a partir de ahí ha intentado catalanizar a Joan Peiró, a Salvador Seguí, se lo ha intentado llevar todo al revés. No te los puedes llevar, muchacho, llévate los tuyos. Llévate al arzobispo de Tarragona, que estaba de acuerdo con el golpe de Estado, lo que pasa es que tenía distensiones con la conferencia episcopal, o con el señor Herrera, o como podríamos decir, con el arzobispo de Toledo. Pero pon tu gente, y di que la mayoría, ideológicamente, toda la estructura de la cruzada, es la Iglesia catalana. Viene de ideólogos de la Iglesia catalana. Pues dilo, no te cuesta nada decirlo. Lo que pasa es que cuesta mucho decir ese tipo de acciones. Pues para justificar que bueno, que la CNT se llevó el gato al agua, y luego lo de los gallegos, como si los gallegos fueran idiotas. Les pusieron el pañuelo y es que eran todos idiotas. Es decir, es una forma. Además, lo dijo en una conferencia llena de gente. Y nadie, yo me imagino que debía haber profesores de universidad y gente con un nivel determinado de cultura y de formación, nadie, porque todos eran unos trepas. Quitados los 2 o 3 pringados que estábamos ahí, los demás eran todos unos trepas. Nadie se levantó a eso. Josep Benet, ¿cómo puedes decir eso? Esgrime otra teoría mucho más coherente, pero no esa tontería. El señor Josep Benet. Nadie pudo levantar demasiado aquello era mentira, ¿no? Claro. Yo no lo llegué a entender. Sí, pero había demasiado palmeros, ¿no? Porque yo me acuerdo que hasta mis críos se han dado cuenta en los libros de texto
que es imposible que hayan tapado tanto la línea que decía Landón de que la CNT no existió. Es que no han hablado para nada. Efectivamente. Es como si le hubieran quitado un plumazo. Es como si yo he estado aquí y dentro de 4 días la gente que está aquí dice que yo no he estado. Efectivamente. No, la plan más bestia. Sí. Porque a mí me lo comentaron mis críos en el colegio y me quedé flipado. Pero no solo los míos, que hay más gente que se ha dado cuenta. Cómo se manipula y todo eso los historiadores en los libros de texto. Efectivamente. Pero tú lo has visto ahora tan descarado como ahora. En los libros Pero me jodan, en los libros de imposible. texto, tanto de la primaria como del bachillerato, que se da en Cataluña, la guerra civil, la CNT, salen las siglas de vez en cuando, Sí, pero poco y... pero como si no tuvieran ningún tipo de significación. Es decir, ellos con el tiempo intentarán nacionalizar a la CNT como un producto reivindicativo catalán de los derechos y tradiciones por los ultrajes que se perdieron de privilegios en 1773. Lo que pasa es que por suerte hay gente fuera de Cataluña, franceses, ingleses, americanos, buenos investigadores, que son los que harán esto. Y nosotros lo poco que podamos. Eso es lo que... El problema No, pero que hay gente joven que no se la cree. ¿Cómo se puede intentar recuperar? El racó catalán y todo esto me cuenta mi crío que ya está saliendo gente que también le desmontan, no en la línea tú, porque tú tratas, pero que ya hay chavales jóvenes que dicen, tío, esto no puede ser, o sea, es como el trilero. Mi padre de la CNT no sale en el libro. O sea, exactamente, que ya tenía tanta familia que dice, esto no puede ser, tío. O pueblo con el cooperativismo, con, que era la esencia y también lo han borrado, tío. Las cooperativas, yo no pasaba nada en ese pueblo, ¿no? Y era un pueblo que iba de puta madre, ¿sabes lo que te digo? Es increíble, han mirado del mapa todo lo bueno, como si hubiera habido una amnesia en el tiempo que estuvieron ellos, pues es increíble. Bueno, ya os digo una cosa, oficialmente ahora, por ejemplo, si vosotros vais a las colonias del Alto Llobregat, pues no sé si las cosas habrán cambiado con el tiempo, porque ya era una situación insólita importante. Quien te salía a recibir era la miñona del amo. ¿Cómo puedes explicar socialmente lo que sucedía en una colonia si el primer ejemplo que le das a los turistas es una miñona que te sabe? ¿Qué pasa? ¿Que te la ofrecen también? ¿Tú la tienes que comprar? ¿Cómo puede ser que una colonia, la forma, como dicen ellos, de representación o el estamento que ellos exigen, ¿no?, de proyección, sea la miñona? Y la miñona te explica, pero ¿cómo te va a explicar? Es una forma de humillación brutal en la colonia. Con eso, ¿qué es lo que te quieren demostrar? De que la gente estaba en la Edad Media. Pues que te lo expliquen de otra manera, como la gente estaba en la Edad Media. Las colonias eran la Edad Media. Es decir, los patriarcas catalanes, la Iglesia catalana, que era la que fomentaba las colonias y protegía las colonias, tenía a los que vivían allí como en la Edad Media. Sin embargo, había un movimiento social organizado, porque hay voceros, que yo los he consultado, en los cuales se habla del día a día de las colonias, del tipo de organización, de gente que no se casaba por lo civil y la echaban de la colonia. Si tenían que ir a buscar la vivienda, pues en el pueblo o en otro lado. Pero eso no te lo explican. Ni incluso los sistemas de producción, que era el director, muchas veces, la mayoría de las veces, el director de la colonia no tenía ni puta idea, era un vulgar latiguero, no tenía ni idea del tema, ni idea del tema, quería un tío duro, un tío que rigiese, un tío inflexible. Claro, la historia de Cataluña hay que hacerla. La historia de Cataluña, desde la época de Roma, hay que hacerla entera otra vez. Nos tienen que hablar de los íberos, que no nos ha hablado suficientemente, y nos tienen que hablar de todo el legado romano. Es que los nacionalistas hablan de la historia de Cataluña desde la Edad Media. Incluso antes se hablaba de aquella leyenda de las 4 varas, que ya no se la cree nadie. La leyenda que apareció en 1500 y algo. En unos momentos determinados, un tío cuando se estaba muriendo, lo de Folla que... ¡Paf! Eso es ciencia ficción. Como un patriota de Quevedo. Eso es ciencia ficción. Y ya sabes tú de la historia, también te das cuenta desde el lado que interesa también o del lado que de la historia, ¿no? Ahí está el problema también, que ¿cuándo no hemos estudiado tampoco a fondo? Yo, por ejemplo, me llevó la mano que cuando me lo dieron, digo, el del PIB que has hablado, y no digo que todo sea verdad, pero a lo mejor no digo yo que a lo mejor alguien se hiciera lucro de eso, digo que no.
lo que dices tú bien, cómo se iban a Londres, no te lo explican en ningún momento, ¿no? Pero que a lo mejor sí que existió, puedes saber, como el dato que has dicho antes de que no lo sabían que daba, que eran carlistas en la fatalía, ¿no? Este momento de que volvieron con las familias, no estuvieron de acuerdo con el militar y se pelaron a todos. Eso es lo que también tengo yo. Pero bueno, es que todo el entorno labriego de allí, todo el entorno payés, campesino, todo era carlista, además de tradición carlista, de familias carlistas, católicos, de interpretación carlista. Digamos que había algún republicano. Los republicanos que había allí, en una ocasión, yo solo expliqué, en un documento que leí que enviaba un hombre del servicio secreto al ministro Carlaza, decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre las guerras republicanas y la Lliga? Decía, prácticamente ninguna. Pero es que algunos militantes de la CNT ya muertos, cuando yo les preguntaba en los años 70, oiga, ¿qué diferencia hay entre un militante de Esquerra Republicana y uno de la Lliga? Pero los de Esquerra Republicana no suelen ir a misa. Es decir, no había una gran diferencia. Entonces, era un entorno carlista y era un entorno muy antiguo y muy chapado en la Edad Media. Por tanto, la reacción fue muy concreta. Fue la reacción que los 4 o 5 cabecillas del bando del PSU, que eran carlistas puros, hicieron seguir a toda la base. Cuando se dieron cuenta, comprobaron que los famosos tabores de regulares o las banderas carlistas estaban a 200 kilómetros. Y luego ya no supieron cómo reaccionar. Y los otros, indiscutiblemente, al verse atacados, matando a alguno de ellos, con bajas y todo, reaccionaron como se reacciona en un combate, pues a tiro limpio. Y estuvo por el problema. ¿Cuándo? ¿Fue en el 1714 cuando se hizo la invasión del Reino de España y Francia en Cataluña o en el 1800? No, la guerra de sucesión comenzó sobre 1703-1704. Y fue una guerra dinástica, una lucha de dinastías. Es decir, no fue una invasión de nada. Fue una guerra de dinastías entre los Austrias y los Borbones, donde las cancillerías extranjeras, es decir, los reinos extranjeros en aquellos momentos, adoptaron una posición u otra. De primero, ingleses y holandeses se pusieron al lado de los Austrias, pero una vez los Austrias, el pretendiente de los Austrias fue nombrado emperador de Austria, pues viendo que podía unir el imperio austriaco con la monarquía de las Españas, se pasaron de bando y se pasaron a Borbón. Entonces no fue una invasión. A ver, sobre 1714 algún día habrá que hacer un debate interesante, pero un debate de varios días, para hablar, porque es mucho más complejo de lo que nos explican los nacionalistas. Los nacionalistas hacen como los del fútbol. Es decir, para ser nacionalista no hay que leer ningún libro, como para ser del Barça o del Madrid tampoco. ¿Lo entendéis? Por tanto, lo simplifican todo. Pero un simplismo, en eso copian muy bien de sus dos grandes maestros, Goebbels y Stalin, dos grandes nacionalistas, dos grandes maestros, sobre todo de la escena y de la puesta en marcha de los proyectos. Por tanto, no podemos caer en esa serie de contradicciones. Se puede estudiar el fenómeno porque es necesario y cada uno debe dar su opinión, pero no es ninguna invasión. No vienen los españoles. Lo que pasa es que los reyes en aquellos momentos, en el año 1700, estaban hechos por derecho divino. Ellos tenían el poder por derecho divino, porque se lo había dado Dios. Como se lo había dado Dios, el reino es patrimonio suyo. Por tanto, él podía, en aquellos momentos, prescindir de unos y de otros. De hecho, los que estuvieron en contra de Felipe V pierden sus fueros y aplican las leyes de Castilla, y los que estuvieron a favor, como Navarra y el reino de Navarra, se quedan con sus fueros y no aplican las leyes de Castilla. Es así de sencillo, Es cuestión de que en aquellos momentos parte de la nobleza y del clero catalán se buscó un perdedor. Sí, pero que son cosas contradictorias, como el presidente que era un cura de aquí en Cataluña y tirando, casi se llama que eran todos de la línea de los romanos, de que vinieran para acá algunos, que no es lo que están vendiendo ahora, ¿no? A ver, pues si primer presidente de aquí es un cura, colega, la Generalitat es una institución, es una institución
clericado. Siempre ha estado regida por clérigos o por gente de la Iglesia. Es Companys el primero que rompe el hecho. Es decir, antes había otro tipo de organismos, como en Barcelona el Consell de Cent, pero en Barcelona el Consell de Cent o las diputaciones sí que estaban vigentes, era un tipo de forma. Al Consell de Cent, como las diputaciones, estaban muy cuestionadas por el pueblo llano, porque eran nidos de corrupción, caciquiles y de clientelismo. Si estudiamos bien la toma de Barcelona, es porque en la toma de Barcelona las coronelas de la Ribera pues no se presentan. Es decir, que el pueblo llano no estaba tanto a favor de los que podíamos decir, de los partidarios de los Austrias. ¿Por qué? Porque seguramente que el decreto de nueva planta, si leemos el decreto de nueva planta, vemos que sí que casca a la aristocracia y a las clases superiores. Pero el decreto de nueva planta les quita privilegios a las castas superiores que les iban muy bien a lo que era el pueblo. Sí, pero si tú tiras, es al revés. De ahí para acá siempre están metidos lo del dinero y los curas en todos los entes. Bueno, sí. En lo que tú has dicho, diputación en todo. Coño, qué casualidad. Que se ha ido avanzando, pero muy poco, porque pues, el populacho no estaba en ningún lado. El populacho en 1714 no tenía ningún derecho. Sí, como lo has dicho más claro. Entonces, no puedes decir casualidad, siempre estaba los curas y el populacho catalán, lo que era un pueblo, no tenía ningún derecho. Ninguno. Sí, pero cuando te hablan, es que las instituciones son muy antiguas, sí, después te vas, mira en Wikipedia y te sale un cura, colega, te sale un rico. Bueno, pero como son antiguas, y después yo, qué casualidad, la institución tan democrática, compadre. Los visigodos también tenían unas instituciones concretas, habían aplicado el derecho romano, claro, pero nada más era para la nobleza, todo lo que no era noble allí no pintaba nada. Sí, pero que el derecho romano no es como ahora también toda la corrupción, viene del derecho romano. Imperio ya que claro. O sea que la mitad es de Roma, de los romanos, pues si te pones a mirar a ver de dónde coño. Sí, no, en ese aspecto sí. Sí, porque Pamplona siempre ha sido realista, y era de las diputaciones forales, o sea que sí. Siempre sí, pero sin embargo, por ejemplo, a ver, la simbología Euskadi, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, la bandera de Euskadi es una bandera de un partido nacionalista y la bandera del Reino de Navarra es una bandera antigua. Recuerda que Navarra fue anexionada por Castilla en 1512, o bueno, por los reinos hispánicos en 1512, pero había estado fluctuando entre la corona francesa de los Valois o los Austrias. Es decir, los Valois en muchas ocasiones, o los franceses, habían reclamado el Reino de Navarra, o después del conflicto de Utrecht en 1759, a partir de ese conflicto se llegó a un acuerdo que los reinos de aquí, los Austrias, cedían a los Países Bajos una serie de plazas a Francia y la corona francesa se comprometía a no reclamar el Reino de Navarra. Es decir, que a ver, la historia que nos explican los nacionalistas no os creáis nada, es decir, debatir siempre y con información, y que lo expliquen con documentación, no como el que está explicando un cuento, como el que explica la historia sagrada, porque es el tipismo, ¿no? Todos los nacionalistas se remiten siempre a la Edad Media, porque claro, no pueden bajar más. Cuando baja más se les desmonta el chiringuito. Una cosa, volviendo al tema de los... No sé, claro. Aquí en San Vicente de los Horts también sí hay un problema. Después el tema, me gustaría que comentaras San Vicente de los Horts, la famosa rebasada, el revolt de las monjas, sí. No sé si hay un monumento en el revolt de las monjas, sí. Que hay, me parece, 5 monjas que fueron asesinadas. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que me podrías decir sobre San Vicente, la rebasada? Y... Bueno, en todos los comités locales, por ejemplo, en Badalona había el famoso coche negro, pero bueno, eso es lo que le decía él, es parte de la ciencia ficción. Es decir, muchos de los crímenes que se producen, la mayoría de los crímenes que se producen, no están investigados. Y el comentario que hacen siempre es el mismo. ¿Quién fue? De la FAI. Es decir, las muertes, ¿quién las produce? Los de la FAI. Pero sobre esos temas locales, nadie prácticamente ha investigado nada. Y las investigaciones que hay son muy superficiales.
no tienen ninguna base de datos y sobre todo no tienen ninguna información coherente. Entonces, ¿qué es lo que se basa? Se supone que aquel fue a ser porque me lo dijo aquel. A ver, analicemos quién le interesaba matar a las 5 monjas. ¿Quién podía interesarle matar a las 5 monjas? Te voy a explicar, por ejemplo, hablando de la Cerdaña. La Cerdaña, la Iglesia se atribuye a que la quemaron los de la Falla. Sin embargo, se sabe que antes de que la Iglesia se quemara, como que se sabía también antes que la Iglesia se iba a aprovechar para hacer la cooperativa, Antonio Martín y los militantes iban a crear la cooperativa porque era un edificio grande, sólido, eficaz, donde había mucho espacio. Los católicos la tomaron. Entonces, tú hablas con gente, yo había hablado con gente católica, y no, es que aquells no, els de la fe no van cremar res, va ser fulanito, i te lo diuen els noms. O el fill d'aquello, el fill, podía, posiblemente estuviera hablando en ciencia ficción alguno, también, pero que ya ves que la gran tesis se cae por su peso. ¿A quién le interesaba quemar la iglesia? A los de la FAI no. ¿Por qué? Porque la aprovechamos. ¿Cuántas iglesias aprovecharon? Centenares. ¿Por qué? Porque eran edificios inmensos que se podían aprovechar. Cualquiera que tuviera 2 tíos de frente no quemaba la iglesia. ¿Qué es lo que se quemaban de las iglesias? Los bancos, ¿para qué? Para fuego, para el invierno. Y algunos utensilios de ese tipo, y algún santón colgado. Vale, pero la estructura de la iglesia, el edificio, las puertas, las ventanas, no las quemaba nadie. Porque además era irracional. Cuando a la semana trágica, y a la mayoría de las iglesias, ¿quién las quemó? Los pacos. ¿Quién eran los pacos? Los curas, que tiraban desde las tapadas. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho antes. Era un censo inmenso de clero secular o irregular de los que había en los conventos, que no sabían qué hacer. Tenían que hacer algo. Entonces, estaban muy lozanos, conocían a todas las mujeres del pueblo. Bueno, y la cosa funcionaba así. Muchos de los actos que se producían eran simples venganzas por cuernos, o porque los hijos no eran suyos. Situaciones de estas, domésticas, que luego se han atribuido a la FAI, que eran unos criminales de guerra, lo que hizo el señor este. Eran los del infierno. Y vendiendo más libros que... Bueno, sí, pues tenemos que escribir la historia en condiciones, ¿no? Lo que pasa es que el problema es de que para hacer esto son trabajos gigantescos, trabajos de mucho tiempo, trabajos que requieren mucha concentración y trabajos también que se tienen que hacer bien. No se puede hacer un panfletón detrás de otro. Y documentación, ¿no? Quizá también, que falta, o la documentación hay, archivos sí, de Salamanca, o se han perdido, se han traspapelado. No, hay. Si se busca, se encuentra, ¿eh? El problema que falta es tiempo y gente. Muchos chavales. Y un buen equipo de trabajo. Y que te dejen también, porque tantas veces te ha ido a mirar, lo que he estado en Salamanca a pedir permiso, y te han dicho, no, esto no lo puedes mirar, o pero si hay una serie de archivos y de documentación que están cerrados. A veces te dicen que no puedes entrar. Pero se puede intentar hacer. Es como todo. Así, el hecho de que, por ejemplo, muchas iglesias se quemaran, también no podría tener relación con que había archivos que no interesaban que se encontrasen, archivos gráficos o de propiedad. Bueno, ten en cuenta que había mucha documentación por parte de la iglesia que la gente no interesaba que sus hijos se pusieran a la... Por tanto, yo siempre digo que parte de las iglesias las mataron y las quemaron ellos de una forma audaz. Es decir, ellos, antes de comprometerles, lo habían hecho toda la vida. Es decir, en las campañas de la guerra del Segadós o de la Edad Media, ¿dónde iban los tercios? ¿Dónde iban las tropas, que aquí las tropas, los mercenarios? ¿Dónde iban las guerras pasadas? A las casas de Dios, a las iglesias, a las parroquias, a los monasterios, porque allí había de todo. No iban a las cabañas, de los pobretones, porque allí no encontraban nada. Si es que no iban buscando un acto sexual o una violación, pero todo lo demás,
Si buscaban algo, una pega que se dice como de tienen que ir allí, porque no hay un sitio que había. En Vic hicieron un registro y encontraron no sé cuántos millones. Vic. De Vic también se ha hablado barbaridades, de que hicieron un gran juego. Eso todo es parte del folclore. Ya, analicemos la documentación. ¿Qué se hizo después en Vic? En febrero del 39, cuando entraron los nacionales. Hablemos de eso, ¿de acuerdo? ¿Y qué de eso no queremos hablar? ¿Y qué de eso no habla nadie? Hablemos de todos los dirigentes actuales del nacionalismo o del lado catalán. ¿Dónde estaban sus familias? ¿En qué bando? ¿Qué hicieron? ¿Qué firmaron? ¿Qué delataron? ¿A quién informaron? ¿Por qué no hablamos de eso? Pero eso ya no interesa. Eso va contra Cataluña. ¿Eso qué te digo? Otro detalle que se oye, ¿no? La capacidad o la incultura que se le da a los milicianos o a la CNT cuando se queman las iglesias y se habla entonces de arte. Si en aquella época había capacidad, o al menos los dirigentes, lo que sí, o quien los quemaba, es como si se les acusara de incultos y que siempre son los que provocaban eso. Sí, no, en eso tienes razón. Hay documentación en la cual se ve que en muchas parroquias, en muchos locales y sobre todo en muchos distritos como barriadas de Barcelona, hay informes por parte de los militantes de las obras de artes que se entregan. Además están detalladas. Entregamos tantos cuadros, lo entregamos. Si se entregaban a la Generalitat, había un departamento, un organismo de la Generalitat, para controlar todo patrimonio. Entonces, el planteamiento es cuánto. Todo aquello se entregó a la Generalitat. ¿Quién se lo vendió? Pero es que hay además documentación detallada. Por eso algunos libros como los de Mir se caen solos. Porque no pueden montar este tipo de especulaciones. Eso lo hizo Eric el belga y toda la entramada que durante los años 60 se fueron paseando por las parroquias, los pequeños pueblos que se iban quedando sin habitantes, de la Cataluña dura y pura, y se lo llevaron todo. Por 4 chavos, los mismos curas se lo vendían. ¿Por qué? Porque estaban mal pagados o por lo que fuera. Los mismos curas se lo vendían. Entonces no se puede echar como si la situación del patrimonio había sido una dejadez por parte de la Iglesia, de las instituciones catalanas y sobre todo de los ilustres y mecenas catalanes, de echarlos simplemente los que se lo llevamos de la falla a Londres. Que actualmente también se da. Digamos, no controlan ese patrimonio, que en el fondo dicen que es de ellos, pero en el fondo es el pueblo, es gente, eso lo ha hecho trabajadores. Y si tiene un valor artístico que nos puede servir como medio turístico, que sea, eso es nuestro, no es de la Iglesia. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, un error muy grande que cometieron los talibanes al reventar el Buda, Sí. es, ¿de acuerdo? Es una cuestión religiosa y demás, pero la ignorancia de que algún día, si ellos tenían el poder, eso les daría dinero, vamos, es imperdonable. Sí. Bueno, pero también ya son planteamientos radicales de sectas muy radicalizadas que yo no me creo que hubiera tanta incultura dentro de la CNT como para quemar. No, además yo te explicaré un ejemplo. No había tanta incultura. Yo fui al exilio en los años 70, fui bastante, conocía bastante gente en el exilio, y cuando llegabas allá al exilio, tanto si ibas aquí al sur de Francia como si ibas a París o a Toulouse, lo primero que hacían los viejitos aquellos, hola, entra, muchos eran de la comarca, cambian muchísimo de la comarca de la Vega, entra, lo primero que te enseñaba era la biblioteca, tenía a lo mejor 4 o 5 libros, enseguida gente empezó a trabajar con 10 años, no había sin cultura indiscutiblemente, ni mucho menos, porque tú lo palpabas, ibas a otra casa de otro tipo de perfil, de la edad media, de la clase media, y tío, comías los típicos libros que hacen guapos. ¿Dónde están los otros? Quiere decir que a ver a dónde estaba la cultura.
Además había una forma por parte de la juventud, tanto las juventudes libertarias como las anteriores, de querer aprender, de plegar, de trabajar. A mí me lo habían explicado los militantes antiguos. Me habían explicado cuando acabábamos de trabajar, nos íbamos a clases de conferencia, que daba el compañero racionalista, maestro racionalista, tal, y ahí aprendíamos a leer, a escribir, a redactar, y la cantidad de voceros que tenían, la cantidad de diarios y la cantidad de tipo de organización. Crearon una sociedad paralela totalmente que no sé cómo funcionaba. Y eso también, lo que decías tú, en los libros de historia no saldrá nunca. Si es que poco a poco hay suficiente capacidad para ir sacando cosas una detrás de otra, pero que eso es muy lento. Por ejemplo, ahora con el proyecto que tenemos para crear el fondo de documentación anarcosindicalista, pues va a ser una cosa lenta, pero esa documentación tiene que estar al abasto de todo el mundo para que la pueda consultar, para que se pueda dar cuenta de que muchas de las cosas que se nos explican luego en los papeles no se puede mostrar, porque no existe. Por eso a mí me extraña siempre esa versión, ¿no?, de personas cultas, obreros que se habían formado, que sabrían lo que era el planteamiento ese siempre viene del bando marxista. El bando marxista siempre dice que la CNT era el lumpen. ¿Era él? El lumpen. Cuando la documentación, el tipo de afiliación, ficha por ficha, militante por militante, ramo, sección sindical, empresa, vemos que en Cataluña el lumpen es el que se afilia a los comunistas. El lumpen son ellos. Incluso los dirigentes que tienen son mediocres, son cuadros medios de la CNT sin posibilidades de tapar. Cuando llega un momento que se encuentran aturados, pues salen corriendo, tipo Moa, tipo Ligaella, tipo posiblemente el más ilustrado y el más capacitado que es ese, se lo cargan en el medio. Tipo Roldán, otro que se salta por ahí, gente que venía a la CNT. Pero ya la competición, claro, no podías competir con los pelos, con los pestañas, con los seguir, no podías competir. Si querías llegar arriba, pues tenías que hacer como el Nin, irte, que es lo que hizo que se fue a la Unión Soviética, o el Maurín, que se introdujo en el Partido Comunista, luego fue evolucionando y trepando hasta que se colocó en el bloque. Pero bueno, eso es otro planteamiento, eso es otro tipo de discusión. Lo que está muy claro es que los incontrolados, si había incontrolados, en la CNT había bien pocos. La mayoría de los incontrolados están fuera todos de la CNT. Y los controlan PSU, UGT y Estat Català. Y el entorno. Esos tres son los que controlan los incontrolados en Cataluña. Porque de hecho, perdona, posiblemente había más anticlericalismo dentro del comunismo que no dentro de la CNT, ¿no? En el entendido de las quemas. Sí, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en el País Valenciano, en otra serie de sitios, son muchas veces los republicanos, de izquierda republicana, que son muy anticlericales. El republicanismo duro y puro, los jóvenes bárbaros, los descendientes de los jóvenes bárbaros, etcétera, etcétera, son mucho más extremos en contra de la Iglesia que la propia CNT. La CNT, los locales que he ido repasando, los aprovechaba todos. Los locales de la Iglesia los aprovechó todos. Es que no quemó nada. Incluso las fábricas, las colectivizaciones, la mayoría de las colectivizaciones las reguló, las financió, las amplió, hizo virguerías. Hay fábricas textiles. Yo he trabajado en el textil 30 años y conozco fábricas, las cuales he trabajado, que muchas de las modificaciones que posteriormente se encontraron los amos cuando llegaron, las había hecho la CNT. Entonces, y cuando la retirada lo quemaron en Bona. Es decir, la famosa tierra quemada que se hace cuando se retira uno. Aquí no se hizo. Bueno, yo creo que hay documentos, lo que pasa es que hay que buscarlos. Pero hay documentos y además documentos que tiene la patronal. Porque nosotros, cuando cerraron la Salvat, estudiamos una forma, antes de que la cerraran, antes de que presentara la quiebra, aquí en Salvat, estudiamos la forma de poder entrar en oficina y coger la documentación. Entonces cogimos una noche todas las actas de la sociedad accionista, se las tenían en unas cajas escondidas y nos las llevamos. Bueno, la dieron, como estaba, fue de un día para otro coger aquello y la esta, y venir a quiebra, pues no le dieron tiempo a reaccionar.
Yo me quedé con la primera acta, es decir, la acta fundacional de la empresa en el año 1900, en el 33 o 34, que creo que se fundó la Salva, que estaba en la calle Mallorca. Bueno, pues la primera acta, o la segunda, no sé, dice: gracias al glorioso alzamiento nacional hemos recuperado una empresa que la tenían colectivizada los trabajadores, y el beneficio, dice, los beneficios que había entonces eran mucho mayor, y el orden productivo que el que se encontraron, que el que había cuando lo dejaron ellos. Si no, eso es decir, eso es evidente. Es decir, el sistema productivo en aquel entonces de las colectivizaciones fue fabuloso. Pero yo creo que eso también lo esconde la historia. La propia Federación Patronal, cuando entraron los años 40, existen varios documentos, incluso firmados por entonces hombres fuertes de la patronal como el Conde Güell y todo el entorno que tenían, diciendo que se habían encontrado las empresas mejor que las habían dejado las ustedes. Está escrito y firmado, Quiere decir, la propaganda que se crea contra la CNT es precisamente por esto, porque lo que se hizo muy bien. Y era una organización muy amplia y representativa de lo que era el pueblo catalán, cosa que el nacionalismo no representa. Son las élites, los que creen que Cataluña es suya, los propietarios, es decir, los que heredan de la monarquía el derecho divino de que Cataluña es nuestra. El nacionalismo cree que Cataluña es suya, de los dirigentes, no del pueblo. Hablan mucho del pueblo, y cuando se habla tanto de pueblo, es que hay algo malo. Ahí lo tienes, además, ¿no? Ahora lo tienes. Pero es que son todos, sean de aquí, sean de allá, son todos, En el momento que van subiendo, mira, funcionan de una manera y se van estructurando de otra. Es decir, comienzan como nada, se expanden, se vuelven imperialistas. Bueno, nos vamos por finalizado.